Saludos mis amigos, bienvenidos a su tema de formación. Recuerden que los días lunes tratamos un tema de diferentes de fe católica y hoy, como ya está cerca el Día de la Mamá, el 10 de mayo, quiero dejarles un tema que yo ya había grabado acerca de María, Madre de Dios o María, Madre de Jesús. Esto para que podamos entender por qué la Virgen María le decimos y la llamamos que es Madre de Dios y Madre de Jesús. Así es que este tema que van a ver ahorita, yo ya lo había grabado anteriormente en mi curso de Mariología. Recuerden que aquí en este canal yo tengo todo un curso de Cristología y todo un curso de Mariología. Hay mucha gente que luego me dice, padre, toque este tema, y ya lo toqué. Y ahí me doy cuenta que muchos no han visto todos los videos que tengo aquí en YouTube. Así es que hoy vuelvo a presentarles el tema de María, Madre de Dios, María, Madre de Jesús, para lograr entender por qué la Santísima Virgen decimos que es Madre de Dios y de Jesús. Que Dios bendiga a todos ustedes por ver este tema. Fórmense como católicos. Si llega un hermano protestante, le puedan responder. Tomen pluma, saquen su Biblia y anoten. Gracias por ver este tema, por compartirlo y por apoyar este canal suscribiéndose y donando a través del super chat, del super gracias. Y gracias también por todas sus donaciones a través de nuestra asociación civil Buscando el Cielo para seguir haciendo el bien. Recuerden que este próximo 10 de mayo vamos a tener el video del festejo a las mamás que gracias a ustedes podemos hacer para agasajar a nuestras mamás. Aquí les dejo este tema que ya he grabado anteriormente para que lo vean y lo analicen. Vamos a iniciar hoy el curso de Mariología. Muchísimas gracias y comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Quiero decirles a los que están viendo este curso de Mariología, que una de las cosas que tenemos que tener de memoria y bien claras son los 4 dogmas. Si usted no se sabe los 4 dogmas de memoria, está fallando como católico. Óigalo bien. Si no se sabe los dogmas de María, los 4 dogmas de María, usted está fallando como católico. Porque hay cosas que tiene que saber. ¿Cuáles son las 4 dogmas? ¿Cuáles son las 4 verdades que la Iglesia defiende sobre la Santísima Virgen María? Primero, María, Madre de Dios, que es el dogma que hoy vamos a ver. María, Madre de Dios. Segundo dogma, la virginidad perpetua de María. Tercer dogma, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Vaya apuntando, vaya apuntando porque si usted no responde bien esa pregunta al final del curso, usted está reprobado en este curso de Mariología. Este es el tercer dogma, Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y el cuarto dogma, que lo celebramos el 15 de agosto, es la Asunción de María. Esas son las 4 verdades de fe o son los 4 dogmas. Repito, el primero, María, Madre de Dios, lo vamos a explicar ahorita. El segundo, la virginidad perpetua de María. Tercero, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y cuarto, la Asunción de la Virgen María. Es una de las preguntas. Es como cuando yo aplico examen a seminaristas en el seminario. Si no contestan bien algunas preguntas que son pues clásicas, pues están mal, porque hay cosas que tenemos que saber, no se nos pueden pasar. Comenzamos entonces, María, Madre de Dios. ¿Por qué lo vamos a ver hoy? Lo vamos a ver porque el 1 de enero es lo que celebramos. ¿Cuándo celebramos a María, Madre de Dios? 1 de enero. Luego, el primer día del año está dedicado a la Santísima Virgen para poder iniciarlo con ella.
al lado de ella, en compañía de ella. María, Madre de Dios, vamos a responder a algunas cosas que algunos hermanos que se han equivocado a lo largo de la historia o todavía algunos hermanos separados no logran entender. Comienzo con una pregunta. Esto se va a poner interesante. Dice la pregunta: ¿cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes que ella naciera? A ver, vamos a pensar. ¿Cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes que ella naciera? ¿Cómo piensa usted? Eso es una verdad. ¿Cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes de que ella naciera? Es decir, Dios ha existido desde la eternidad. Sabemos que Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios siempre ha existido. Entonces, ¿cómo puede ser que una mujer sea la Madre de Dios si Dios siempre ha existido? ¿Cómo podemos responder esto? ¿Creen que podamos responder o no? Claro que sí podemos responder y vamos a responder. Miren, primero que nada vamos a entender lo que es la palabra madre. ¿Sí? ¿Qué es una mamá? ¿Qué es una madre? Madre es la mujer que engendra, ¿cierto o no? Eso es una madre. Madre es la mujer que engendra. Entonces, en el credo, si usted recuerda, decimos engendrado, no creado. ¿Sí? Engendrado, no creado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Engendrado en dónde? En el seno purísimo de la Virgen María. En el seno. Ahí está engendrado. ¿Sí? No debemos confundir y hay que tener mucho cuidado en hablar del tiempo de eternidad. ¿Por qué? María, la Virgen, obviamente no fue madre del Hijo eternamente. No es que ella haya sido madre desde siempre, desde antes. No, eso es un error. María no fue madre del Hijo eternamente. ¿Por qué? Porque el Hijo ya existía. ¿Sí? Es decir, Dios ya existía. Lea el prólogo de San Juan. Dice, en el principio ya existía Dios y la palabra estaba con Dios. Es decir, María obviamente no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo de Dios quiso entrar en el tiempo y hacer hombre como nosotros. Es decir, quiso participar de nuestra historia. Él ya existía. ¿Sí? Dios ya existía. Siempre ha existido. No tiene principio ni tiene fin. Pero llega un momento en el que decide participar de nuestra historia. Es decir, Él quiso entrar en el tiempo y nacer, hacerse uno como nosotros. Hacerse hombre como nosotros. Grábese algo. Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Nació como nosotros, participó de nuestra historia, creció como nosotros, tuvo sentimiento como nosotros, tuvo una familia, murió como nosotros vamos a morir, resucitó como nosotros esperamos resucitar en Él. Entonces, ella, la Virgen, comienza a ser mamá. ¿Cuándo? ¿Cuándo la Virgen comienza a ser mamá? Cuando el Hijo Eterno entra en el tiempo y entonces se hace como nosotros. ¿De dónde afirmamos eso? De la Biblia. Tome su Biblia. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Si tiene su Biblia ahí cerquita y si no, apunte el texto y luego ya usted lo busca. Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Dice lo siguiente. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús. Fíjese, repito, otra vez, Gálatas 4:4. Solamente el versículo 4 dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer.
¿sí? Nacido de una mujer. Entonces, aquel que ya existía, que siempre ha existido, llega el momento en donde participa de nuestra historia. Pero para poder participar de nuestra historia, tiene que nacer en nuestra historia. Y tiene que nacer de una mujer. Esa mujer de la que nace se llama María. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces Cristo comienza a participar, que ya existía, que siempre ha existido, comienza a participar en nuestra historia y para poder participar tiene que nacer de una mujer. Y esa mujer se llama María. Bien, entonces, María es madre de Dios. No porque lo haya engendrado en la eternidad, no, sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación. A partir de allí, cuando el Espíritu Santo desciende, fecunda el vientre de María Santísima, a partir de ese momento, María se convierte en madre. ¿Sí? Madre. No desde siempre, porque Cristo ha existido desde siempre, pero la Virgen María no es madre desde la eternidad, no. Comienza a ser madre desde la encarnación, allí. Allí tenemos que tener eso muy presente. Apúntelo, por favor, apúntelo. La Virgen María comienza a ser madre desde la encarnación. ¿Cuándo? Cuando Cristo decide participar de nuestra historia. De hecho, si usted lee la Biblia y es una persona atenta, se dará cuenta que cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, Isabel, movida por el Espíritu, dice la Biblia, o búsquelo en Lucas capítulo 1, versículo 39, dice que Santa Isabel, saluda a María Santísima diciéndole, Madre de mi Señor. Dice, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Ese término de Madre de mi Señor la está reconociendo ya como Madre del Señor. ¿De cuál Señor? Pues del Señor Dios. Santa Isabel, ya la está reconociendo como Madre de Dios. Por eso le dice, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Ahí está. Entonces, de todo esto que estamos hablando del primer dogma, María, Madre de Dios. Ahorita estoy dando una introducción. Entonces, este primer dogma se afirma en el Concilio de Éfeso. Estamos hablando del año 431 y es el primer dogma mariano. De los 4 que ya los mencioné y que se tiene que aprender de memoria, si no, no es un buen católico. Tiene que saber cosas, no nomás persinarse. Tiene que saberse los 4 dogmas marianos de memoria y si no, ahorita vuelve a repetir el video y los apunta. El primer dogma es este. El primer dogma es María, Madre de Dios. Ya acabo de decir cuando la Virgen María comienza a ser madre. No desde la eternidad, sino en el momento de la encarnación. ¿Cuándo? Cuando Cristo, aquel que siempre existió, comienza a participar de nuestra historia. A lo largo del tiempo ha habido muchos errores, sobre todo de este tema. Y quiero decirles que en el siglo V hubo unos errores de un hombre que se llama Nestorio. Nestorio era el patriarca de Constantinopla. Él creía algunas cosas mal, como hoy en día algunos hermanos protestantes siguen creyendo. El mismo error que Nestorio creía en el siglo V es el mismo error que hoy algunos hermanos separados lo creen. ¿Cuáles? Vamos a ver. ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los errores del siglo V? Nestorio dice que hay 2 personas distintas en Jesús, una divina y otra humana.
Eso es un error. En Jesús no hay dos personas distintas. Nadie puede ser dos personas distintas, nadie. Yo no puedo ser el padre Toño y a la vez otro padre, el padre Carlos. No, yo no puedo. O soy el padre Toño o soy el padre Carlos. No puede haber dos personas distintas. Tiene que haber solamente tiene que haber una. Él decía que había dos personas distintas. En Jesús, que era una persona divina y otra persona humana. Voy a explicar esto. Pongan mucha atención, por favor. No es lo mismo hablar de naturaleza que de persona. En Cristo sí hay dos naturalezas, pero no hay dos personas, ¿sí? Es decir, en Jesús hay dos naturalezas, claro que sí. ¿Cuáles son? Verdadero Dios y verdadero hombre. En Jesús no hay dos personas distintas. Nadie puede tener dos personas distintas, ¿no? Pero seis naturalezas. Ese es un error. Ese es un error que Nestorio cometió en el siglo V. Otro error, pongan mucha atención, otro error que se cometió en el siglo V es decir que sus dos naturalezas no estaban unidas. ¿Cómo puede ser eso? Eso no puede ser. Imagínense que separemos las dos naturalezas, que digamos, ahorita Jesús es hombre y no es Dios. Eso no se puede. O imagínense que cuando Jesús le están poniendo la corona de espinas, diga, no, a él no le duele, porque él es Dios y a Dios no le puede doler nada. ¿Cómo? ¿Qué acaso no sufrió Jesús? No, sí sufrió. Claro que sí. ¿Y no le dolió cuando le estaban poniendo la corona de espinas? ¿No le dolió cuando le estaban golpeando los latigazos? Claro que sí, pero era Dios. Entonces, no se pueden separar sus naturalezas. Nestorio cometió ese error, decir que sus dos naturalezas no estaban unidas. Cuidado con decir eso, porque no podemos separar sus naturalezas, no se puede, ¿sí? Otro error que se cometió es, por lo tanto, dice María. Nestorio decía que María no es la madre de Dios, pues es solamente la madre de Jesús, hombre. Ahí está un problema. Justamente eso sucede cuando se separan naturalezas. Que alguien puede decir, María es madre de Jesús, hombre, no es madre de Dios. Si usted dice eso, entonces usted está separando sus dos naturalezas. Y ese es un error que los protestantes dicen. Ellos dicen, los hermanos separados dicen, María es madre de Jesús, pero no es madre de Dios. Si tú dices eso, oílo bien, si tú dices eso, entonces estás separando sus naturalezas. Y no podemos separar las naturalezas porque acabo de decir, yo no puedo decir, a Jesús no le dolió cuando le pusieron su corona de espinas porque es Dios. No se puede. No se puede. No podemos separar sus dos naturalezas. Las dos naturalezas en Cristo, en Jesús, están unidas. Y ese es el problema. Ese es el gran problema. Que muchos dicen que María solamente es madre de Jesús, pero no es madre de Dios. Ojo, error y error grande. Otra cosa, otro error, fíjese nada más, otro error que se comete, que se piensa, es decir, que Jesús nació de María solo como hombre y que más tarde asumió la divinidad y por eso decimos que Jesús es Dios. Fíjese nomás, imagínense que la Virgen María haya dado a luz a Jesús, pero solamente como hombre. Imagínense, nace Jesús, pero nace nada más el Jesús humano. Y más adelante, entonces, recibe la fuerza especial que lo hace Dios. Eso no se puede. No es concebible, no es correcto.
No es correcto decir que Jesús nació de María solo como hombre y que más tarde recibe la divinidad. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque no podemos separar las dos naturalezas. Grábeselo, por favor. No podemos separar las dos naturalezas. No se puede. ¿Sí? Cuando nace Jesús, nace también Dios, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Grábeselo y defiéndalo, pues. Entonces, fíjense, en el año 430, el Papa Celestino primero, en un concilio de Roma, condenó esta doctrina. Estas cosas que acabo de decir que son errores, las condenó y le pidió a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. Estos errores de creer, de los que acabo de mencionar, llega el Papa Celestino I en el año 430, y en el año 431, este es un año importante, en el año 431 se lleva a cabo el concilio de Éfeso. ¿Qué es un concilio, padre? Un concilio es una reunión de obispos. Y entonces en ese concilio se declara oficialmente que María es Madre de Dios, diciendo lo siguiente. Voy a leer lo mismito que se leyó en el año 431. Escuchen, voy a leer lo mismo. Desde un comienzo, la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona que es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde la eternidad era Dios. Así, como toda madre humana, no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios. Esto que acabo de leer se declaró en el año 431. Es la afirmación proclamada oficialmente. Y entonces, vamos a corregir ahora sí los errores que Nestorio cometió. Vamos a afirmar que en Jesús es una persona divina, no dos personas. Solamente hay una persona. No puede haber dos personas. En Jesús es una persona. Yo no puedo ser Padre Toño y Padre Carlos. O soy Padre Toño o soy Padre Carlos. Así es Jesús. Jesús es una sola persona. Una sola persona. No dos personas, ¿sí? Segundo, Jesús tiene dos naturalezas. Dios y hombre. Unidas. No separadas. Tercero, María es madre de una persona divina. Ahí está la clave. María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. Porque si separamos las naturalezas, que acabo de decir que no se pueden separar, si las separamos, entonces cometemos el error que los protestantes cometen. Decir, María solamente es madre de Jesús, pero no es madre de Dios. Ojo, ojo, ojo. Error, error, error. María es madre de Jesús y también es madre de Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden separar sus dos naturalezas. ¿Sí? Si no le quedó claro este momento, entonces nomás estoy hablando de embalde o no me está entendiendo. María, repito, María es madre de una persona y esa persona es divina. Por eso María es madre de Dios.
Entonces el dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades. ¿Cuáles son? María es verdaderamente madre. Eso significa que ella contribuyó en toda la formación de la naturaleza humana en Cristo, en su vientre. Eso lo hace ser mamá, ¿sí? Por eso es madre, porque ella contribuye en la formación de la naturaleza humana. Pero acabo de decir que la naturaleza humana no se puede separar de la naturaleza divina. Por eso, repito, cuando Santa Isabel está frente a la Virgen y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Isabel está reconociendo allí la naturaleza divina que va en el seno virginal de la Virgen unida a la naturaleza humana de Cristo. María es verdaderamente Madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, María entonces es madre del hombre como madre de Dios. María es madre de Dios porque es madre de Cristo. Y Cristo es Dios y hombre verdadero. Credo. ¿O no? Así lo decimos en el credo, ¿sí o no? Por eso estoy insistiendo tanto que la Santísima Virgen es madre de Jesús y es madre de Dios. Porque no se pueden separar sus dos naturalezas. Fíjese que el título Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas. En el Concilio de Éfeso, repito, año 431, se canonizó el título de Theotokos. ¿Qué significa Theotokos? La palabra Theotokos significa Madre de Dios. Eso significa Theotokos, Madre de Dios. Entonces, ese nombre de Theotokos es uno de los nombres más antiguos. Decirle a la Virgen Madre de Dios es reconocerla. Y fíjense, otra nota interesante, que se la tiene que saber de memoria también. Usted sabe que cuando rezamos el rosario decimos, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Pues esto de decir Santa María, Madre de Dios, se dio en el siglo XVI. En el siglo XVI se introduce el Ave María. La segunda parte, allí se introduce en la segunda parte. La segunda parte se dice Santa María, Madre de Dios. Anteriormente no estaba, pero a partir del siglo XVI a la Santísima Virgen se le conoce y se le venera como Madre de Dios. Y por último, para ir cerrando, voy a leer algo que se dio en el año de 1962 al 65, en algo que se llama el Concilio Vaticano II. Es algo interesante, pongan mucha atención también. Dice lo siguiente: y ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada como el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Y las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando desde los límites de la sana doctrina, hacen que al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Pues así es. Entonces ojalá haya quedado clarito o no. A ver, los espero en sus comentarios. Díganme sí o no entiendo, o si entiendo, si me gusta el curso, no me gusta el curso, o por favor profundice más. Mis amigos, muchísimas gracias por todo el bien que ustedes hacen a la Asociación Civil Buscando el Cielo, y gracias, y por medio de esta asociación civil hemos podido ayudar a mucha gente que nos necesita, a personas de escasos recursos, a personas enfermas, a gente que necesita atención médica. Toda esa gente que yo personalmente visito, las ayudamos
en lo que podemos. Y gracias a Dios en primer lugar y gracias a ustedes. Así es que muchos me han escrito para preguntarme, Padre, yo quiero ayudar sus obras sociales, yo soy testigo de lo que usted hace, ¿cómo le hago? Ya les he dicho que hemos creado una cuenta del banco que es Santander, en donde usted puede ayudarnos depositando una ayuda, lo que usted pueda, si gusta y quiere, no es obligatorio. Así es que me preguntan y hoy se las digo, ¿cuál es la cuenta de nuestra asociación civil? Es la siguiente, apunte, saque pluma, por favor. Es la siguiente, es 22 00 08 81 215. Esa es la cuenta de Santander para México. Las personas que están dentro de México y que quieren ayudar, pues esta es la cuenta del Banco Santander. Usted puede ir a un OXXO, a un banco y hacer un depósito a esta cuenta o una transferencia a esta cuenta también. Y la clave, le doy la clave interbancaria. A veces le piden la clave interbancaria. Es la siguiente: 01 45 40 22 00 08 81 21 57. Esta es la clave interbancaria. Repito, para los que me ven dentro de México, si alguien me ve fuera de México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, aquí va a aparecer mi WhatsApp. Mándeme un WhatsApp, por favor, y yo le digo ahí, en ese WhatsApp, cómo usted puede ayudar, porque estos datos quizá en su país no se lo van a recibir. Así es que estos datos son a nombre de la Asociación Civil Buscando el Cielo. Gracias de todo corazón por unir nuestros corazones y ayudar a quienes nos necesitan. Les dejo aquí esta bella imagen. Estoy en el cerro. Al fondo se ve el rosario. Ahí se ve la iglesia nueva de Pochahuisco y el pueblo de Pochahuisco.